partimos en un ciclo de conversaciones por los 50 años de la Unidad Popular o del fatídico golpe de Estado. Esto va a ser un ciclo de conversaciones de la Coordinadora Política y Social por los 50 años en Pudahuel, que está compuesta por distintas organizaciones políticas principalmente. Entre ellas está Convergencia Social, el Partido Igualdad, Comuna Popular, el Partido Comunista, Revolución Democrática. Y este primer programa lo vamos a conversar de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, un gran resumen de lo que nos pueda alcanzar a ser todo este tremendo época de 1970 a 1973. Como mención especial, agradecer a la banda Sonco, que es la que nos trae la cortina de inicio, y que también van a escuchar un tema de ellos al final, que es una banda que nace desde la recopilación de música rebelde que ha marcado en Chile y en Latinoamérica, el dúo conformado por Mical Romero en sello y por Guillermo Jiménez en guitarra, que eligen cuidadosamente un repertorio que es el arreglo y reinterpretación. Sonco, que en quechua quiere decir corazón, representa la idea esencial del dúo, del corazón de la rebeldía latinoamericana en las 10 cuerdas que suenan entre sello y guitarra. Dejo esta dupla que vamos a trabajar estos programas, o vamos a estar en este programa, con Celia Orellana, militante de Convergencia Social. Yo me presento, Vladimir Ponce, militante del Partido Comunista, y esperamos que esto sea lo más entretenido. Celia, palabras suyas. Muchas gracias, Vladimir. Les voy a dar un contexto en relación a la efeméride del día de hoy, 4 de septiembre. Hace 53 años, un día como hoy, se disputó una de las elecciones más importantes de la historia de nuestro país. Se enfrentaban los candidatos Salvador Allende por la Unidad Popular, Jorge Alessandri por el Partido Nacional y Radomiro Tomic por la Democracia Cristiana. Allende, luego de 3 derrotas electorales, había logrado por fin imponerse con un 36,63% de los votos válidamente escrutados. Con ello, lograba el histórico hito de ser el primer presidente marxista en el mundo en llegar al poder a través de una elección popular. Y se daba inicio a una revolución democrática que tenía sabor a empanada y vino tinto, la llamada vía chilena al socialismo. Con este contexto queremos, para hacer esta ronda de conversación, queremos invitar a Angélica Díaz Velázquez, profesora de Estado en Historia y Geografía, que nos va a acompañar en la conversación de este primer capítulo por los 50 años del golpe. Hola, buenas tardes. Angélica, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Aquí estamos, bueno, para participar. Muchas gracias por la invitación, por poder participar en esta ronda de conversación. Y Angélica, yo solamente digo una breve descripción, muy pequeña de tu estudio, pero a lo mejor, no sé, en 2 minutos, en 1 minuto, que nos digas tu biografía o en qué has estado, o algo que quieras expresar de la recopilación de la vida. Sí, yo... Para conocerla. Estudié justamente en una época bien difícil, la década de los 80, cuando se inicia todo la lucha por el retorno a la democracia, en la década de los 80. Bueno, llevo más de 30 años trabajando, ya pronto a jubilar, a descansar, podría decirse. He visto cambios en todo sentido y sobre todo generacionales de los chiquillos, chiquillas que educo, que aprenden hoy en día, ¿cierto?, con uno. Y trato de ser en realidad lo más objetiva posible en el ¿cierto?, en entregar
contenidos, ¿cierto? Y que ellos lleguen a una conclusión, siempre en el análisis de lo que ellos aprendiendo, ¿cierto? Una manera de análisis, ¿ya? Bueno, soy del sur, estoy bien lejos de Santiago, en este momento estoy en Calbuco, la 10ª región, al sur de Puerto Montt, una hermosa ciudad, Calbuco. Celia bien lo sabe. Sí, Eso hay un sería- conflicto de interés. Ahí. Bueno, Hay conflicto. Transparentemos. Es mi tía. Fui también dirigente de sindicato de mi colegio por casi 12 años, así que ahí luchando por los derechos de los compañeros y compañeras de trabajo. Siempre ahí presente. Perfecto. Muchas gracias, Angélica. Se me olvidaba mencionar la Radio El Muro. Esta va a ser un trabajo en conjunto entre la coordinadora política por los 50 años en Pudahuel y la Radio El Muro. Y a Cristian Álvarez, que está detrás de toda la infraestructura para que esto pueda salir de la mejor forma. Mire, para que pongamos un tema a la mesa principalmente, ¿no? Y empecemos esta conversación. La Unidad Popular, bien se le nos indicaba el periodo, cómo se compitió en el tema muy, muy electoral, y que seguramente en algunos casos algunos quieren hablar de forma ilegítima, ¿no? Cuando les conviene. Pero conversemos un poquito, no sé, Angélica, el contexto nacional e internacional, claro, en que Allende llega al poder, que es un contexto no muy fácil. Era un contexto muy difícil porque estaba en plena Guerra Fría, ¿cierto? Donde el comunismo es visto como prácticamente un demonio por Estados Unidos, que siempre ha querido controlar estos países latinoamericanos sobre todo. Primer presidente elegido democráticamente, aunque algunos, ¿cierto?, lo nieguen, ratificado por un Congreso, por su 36,6% que sacó él, que no era la mayoría absoluta, o mayoría, ¿cierto?, 50% de votación. De hecho, la Constitución de 1925 legitima el gobierno de Salvador Allende. Ya en su artículo 5 decía, ¿cierto?, que ante una no un 50% de votos, ¿cierto?, en las elecciones, sería el Congreso el que definiría, ¿cierto?, quién iba a la presidencia, ¿ya? Y es una constitución desde 1925, entonces, ¿cierto?, de largo trayecto en 1970. Es así como, ¿cierto?, es elegido el doctor Salvador Allende por el Congreso Pleno, con apoyo de la democracia cristiana, que hoy en día, ¿cierto?, tiene una ambigüedad, ¿cierto?, en su parecer de esa época, y no es solamente es Salvador Allende el que sale legitimado por el Congreso, porque ya antes González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri habían sido elegidos por el Congreso Pleno, y nunca se habló de ilegitimidad en esos casos, sino que hasta que Salvador Allende sale, ¿cierto?, como presidente de la República, que la derecha, ¿cierto?, comienza a hablar de ilegítimo, y hasta hoy en día lo habla, ¿ya? Porque era mal visto, y, ¿cierto?, acordémonos que había un apoyo, ¿cierto?, de Estados Unidos ahí para decir que no era un gobierno válido por ser de izquierda, ¿ya? Entonces, no podemos hablar de legitimidad. Principalmente hay varias cosas que me gustaría ir conversando. En primera instancia, tenemos el contexto de la Guerra Fría y un proceso de distintos cambios, distintas revoluciones previas que habían sido de una característica más, no a través del voto. No voy a hablar de legítimo, es más, que tampoco creo que sean ilegítimos, pero teníamos la revolución cubana que había llegado al poder,
que había democratizado de otra forma lo que es Cuba, fuertemente lo que es la Revolución Rusa, La mucho revolución tiempo atrás, ¿no? vietnamita. La Revolución Vietnamita, los chinos también estaban Que era como fuertemente. visto como una tragedia igual, una violencia extrema, entonces estaba ese miedo a que ocurriera también en Latinoamérica, ¿cierto? Pero en la situación de Salvador Allende, ¿cierto? De llegar a la presidencia era distinto, porque no era a través de las armas, sino que a través del voto popular, de la gente. Y ahí estaba lo peligroso, ¿no? La Claro, experiencia peligrosa. claro que sí, pues se veía como peligroso, porque en forma democrática llega al poder, no a través de una revolución, ni de una dictadura, nada, en forma democrática. Y eso fue visto un peligro tremendo para Estados Unidos, que utilizó a muy bien visto, ¿cierto?, por la derecha y algunos, ¿cierto?, otros, de que se le empezara a hacer temblar, ¿cierto?, el gobierno de Salvador Allende. Perfecto. ¿Qué estaba? Ya hablamos del contexto internacional, como dijo Vladimir y usted, profesora, tía. ¿Qué estaba pasando en Chile? Porque, como yo les comenté en esa pequeña introducción de contexto que realicé, esta era la cuarta elección en que Salvador Allende Gossen se presentaba como candidato. ¿Qué hace el cambio que esta vez sí sale electo? Es que veamos el contexto igual de que en los años 60, ¿cierto?, comienza a haber todo un movimiento social, político, muy diferente a las décadas anteriores. Ya la mujer votaba, la mujer hablaba, ¿cierto?, de liberación, había todo una activa participación de la clase obrera, ya que sorprendentemente, ¿cierto?, era una clase obrera muy educada en sus tiempos, ¿cierto?, que entendía lo que quería, tenía un sentido de ser obrero y de querer mejorar esa situación. ¿Cierto? Los estudiantes también tenían toda una reforma en Europa, ¿cierto?, en América Latina. O sea, era una cierta época muy activa, muy de ebullición, digámoslo así. Entonces, ¿cierto?, se dan estos cambios de pensamiento, el querer cambios sociales, mayores derechos, ¿cierto? Vivir una vida más digna, que no creamos, ¿cierto?, que es una idea de hoy en día solamente, sino que ya en la década del 60 comienza a haber todo este movimiento de nuevos partidos también, ¿cierto?, que se crean por jóvenes con ideas más de izquierda, que querían cambios de verdad para nuestro país, no solamente en nuestro país, sino prácticamente en toda Latinoamérica. También, ¿cierto?, estaba el otro lado, el lado de Estados Unidos, que quería, ¿cierto?, erosionar todo esto, lo veía con temor por los cambios que se pedía, ¿cierto? Entonces crea toda una situación para movilizar a las Fuerzas Armadas de cada país, viendo como un enemigo interno, ¿cierto? Por tanto, el comunismo incluso el socialismo, era visto como un enemigo interno en cada país. Pero era más que nada, ¿cierto?, todos estos cambios sociales que permitieron que las ideas que tenía la Unidad Popular, ¿cierto?, se hicieran más reales quizás, ¿cierto?, el querer concretizar esas ideas en la realidad, ¿ya? Es un cambio generacional. Teníamos un flujo de movimiento, ¿no? Venía ya partiendo la organización de la clase obrera fuertemente, ya 50 años antes a lo mejor, pero con una maduración en los años 70, el movimiento estudiantil, bueno, el MIR, digámoslo, nace de la Universidad de Concepción principalmente. Exacto. Y así un montón de grupos que vieran la organización política como una acción importante
y yo dejaría también aquí un pelito en la sopa, pero procesos de otros países, de otros lugares, como lo nombraba anteriormente, puede haber sido una influencia rusa muy fuerte, pero más cerquita los movimientos cubanos, en México. México es un país de fuerte, eh, digamos, movimientos sociales. En la década 60, 50. Claro. Sirven como de que ejemplo, ¿cierto? Claro, y que otro mundo es posible en aquello. Exactamente. Y eso se sentía acá en Chile en esas décadas, ¿cierto? Que se podía hacer de otra manera, yo creo, ¿cierto? Los que apoyaron a Salvador Allende, sentían que se podía hacer de otra manera, de una manera, ¿cierto? Pacífica, con cambios reales, no forzadas, sino que, ¿cierto? Con leyes que pudieran cambiar la realidad de nuestro país. Quería hacer una pequeña pregunta, disculpa, Vladi, respecto a lo que ha reiterado Vladimir, usted, sobre lo que estaba pasando con la Guerra Fría. ¿Nos podría dar como ejemplos claros de la intervención de Estados Unidos en Chile en esos momentos, antes de lo que ya sabemos que fue el golpe de Estado? Pero hay claros indicios de que ellos estaban ya tratando de intervenir para frenar que llegaran las ideas marxistas a Latinoamérica, como claro, por ejemplo sí, la reforma agraria. Exactamente, porque bueno, toda revolución, toda guerra tiene su contexto económico también. Entonces, el que se plantee un gobierno socialista, ¿cierto? O reformas importantes en nuestro país y en Latinoamérica era, ¿cierto?, contrarrestar el poder económico de Estados Unidos, porque América Latina, ¿cierto?, ha sido siempre una zona de inversión de las empresas norteamericanas. Entonces, que venga, ¿cierto?, una reforma agraria, una reforma, ¿cierto?, sindical, que vengan diversas reformas, era un riesgo para Estados Unidos. Una reforma educacional también era un riesgo para Estados Unidos. Es así como se organiza, ¿cierto?, todo un programa de seguridad, ¿cierto?, nacional, que se le llamó, para, ¿cierto?, preparar la caída de, hablemos de Chile, del gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Acordémonos de la Escuela para las Américas, ¿cierto?, que era para organizar a los militares, ¿cierto?, de Latinoamérica, no solamente de Chile, que después concretaron, ¿cierto?, todo lo aprendido en la persecución de, ¿cierto?, lo que estuvieron directa o indirectamente relacionados con el gobierno de Salvador Allende. Toda la persecución, el sistema de cierto encarcelamiento, de tortura, fue aprendido, ¿cierto?, en esa Escuela para las Américas, ¿ya? Lo que le importaba a Estados Unidos, ¿cierto?, era no perder la riqueza que existían en estos países, pues. Si la idea, ¿cierto?, principal de la Unidad Popular era estatizar gran parte, ¿cierto?, de las empresas, hacer una reforma agraria, ¿cierto?, que equitativa, que diera dignidad al campesino. Entonces eso molestó a Estados Unidos. Y esta idea, ¿cierto?, de organizar a Latinoamérica contra el comunismo, como le llamaban ellos, ¿cierto?, partió no solamente de la década del 70 o del 60, ya hacia fines de los 50 estaba, ¿cierto?, instalado. Acordémonos que en el mismo Estados Unidos la cacería de brujas, ¿cierto?, fue enorme. Esta cacería de gente que pensaba, ¿cierto?, distinto a lo que es el neoliberalismo.
¿cierto? La gente de izquierda, porque algunos creerán que nunca existió gente de ideología de izquierda en Estados Unidos. Sí existieron, lo que pasa es que fueron, ¿cierto?, eliminados de una u otra manera, ¿ya? Y eso mismo, ¿cierto?, sucede en Latinoamérica, pero apoyado fuertemente por la derecha, sobre todo Y aquí grande en empresario. el Y empresario, grande, claro. el gran empresario, incluso algunos que algún provecho querían sacar y que ya vemos quiénes son. Me gustaría Y, volver a tocar un tema que para escuchar más la reflexión de Angélica y Vladimir, que ya se tocó, ustedes ya hablaron al respecto, pero es sobre la legitimidad de la unidad popular respecto a la elección. Porque ahora en la constitución que se instauró a través de la dictadura, la constitución de 1980, con las reformas que se establecieron, existe ahora lo que se conoce como el balotaje o la segunda vuelta, donde si no se logra el 50+1, se vuelve una elección y gana simplemente el que tenga votos más votos Mayoría, claro. mayoría, que no tiene que Sí. ser absoluta. Pero como usted nos mencionó, eso no estaba sucediendo con la Constitución de 1925. Así que les propongo a Angélica y Vladimir que retomemos ese debate que me pareció súper interesante. Claro, yo les decía, ¿cierto?, que en la Constitución de 1925, en su artículo 5, se decía que ante no, ¿cierto?, ganar con el 50%, con, ¿cierto?, la mitad de los votos, ¿cierto?, sería el Parlamento en sesión plena quien elegiría al futuro presidente, 50 o 40 días después, ¿ya? O sea, era legítimo, porque hoy en día, como dices tú, Celia, es cierto, los ciudadanos los que eligen en una segunda vuelta. En aquella época era el Parlamento pleno, ¿ya? Y ya se había hecho en años anteriores, en elecciones anteriores, en 3 elecciones anteriores ya se había hecho. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, con la elección en 1970, pero hoy en día se dice que es ilegítimo. Pero si estaba en la Constitución de 1925, no es ilegítimo. Es una propaganda que se hace, yo creo, en mi manera de pensar. Es una propaganda en una sociedad actual que cree todo lo que escucha, porque no va más allá en la información. Bueno, y uso ese tipo de cosas. Y sabiendo que ya elegido, ¿cierto?, Salvador Allende, ya la derecha empezó a hablar de ilegitimidad por lo mismo. yo me voy a lo ilegítimo. Yo sí creo que hay una parte que es legítima y no el proceso de la Constitución, o cómo se planteaba, cómo se hacía la segunda vuelta. Lo ilegítimo fue que la derecha, hace 100, 50 años, 25 años, incluso en la actualidad, hace acciones ilegítimas en la democracia. Sí. Y lo planteo porque entre la primera y la segunda vuelta, a ver, 53 años después de esta elección, la derecha solamente ataca al gobierno de Allende, que es ilegítimo, y bien Angélica no. Nos estaba indicando que tendrían que atacar 3 presidentes para atrás. Claro. Me imagino que alguno que puso la ley maldita por ahí lo encuentra lo más legítimo del mundo, ¿no? Que es lo que le gusta más a la derecha. Pero fue la derecha la que entre la primera y la segunda vuelta, ¿no? O entre claro, la primera y segunda vuelta. En la segunda vuelta, bien lo explicó Angélica, que era el Parlamento quien ratificaba. Secuestraron y mataron a un comandante en jefe del ejército, a un general. Claro, Snyder. A Snyder, justamente, en función de que balancear el voto de la democracia cristiana en ese. Claro. Esas son acciones ilegítimas, es decir, secuestrar y asesinar en búsqueda de equilibrar una balanza electoral. Entonces, Exacto. Claro, como para que eso es una acción no ganara antidemocrática. Allende, ¿cierto?, mato a un general, ¿cierto? Como para que la democracia cristiana, ¿cierto?, desistiera de apoyar a Salvador Allende, pero no ocurre,
De hecho, ¿cierto? La DC apoya con más claridad, ¿cierto?, a Salvador Allende. Ahora, de que después haya dicho otras cosas, ¿cierto? Igual son prácticas que se dan mucho en nuestro país. Negar lo que hice, negar mis Claro que sí. acciones, ¿cierto? Las Oiga, cambio. pero para que pasemos a un tema, todos los temas son cruciales, perdón, pero pasemos a un tema que le da miedo a la derecha, ¿no? O que fue el corazón del gobierno de la Unidad Popular. Las 40 medidas. Tan intactas, yo diría, en algunos casos hoy en día, otras que no pudieron romper. Pero las 40 medidas de la Unidad Popular. Angélica, después a lo mejor Celia también que nos comente, pero ¿cuáles son las de estas 40 medidas, cuáles son las que más les llaman la atención? ¿Cuáles son las que más golpean? A mí me llama la atención la reforma agraria. Yo creo que hubiese sido excelente para nuestro país, en un país donde, sobre todo en la zona central, las propiedades eran de unos pocos. Y siguen siendo, yo creo, de unos pocos. Acá en el sur también se ve mucho estos grandes fundos, ¿cierto? Donde trabajan los obreros sin mucho derecho a tener su propiedad. Yo creo que hubiese sido formidable de que se dé el derecho al trabajador del campo a tener su propiedad, a poder producir lo suyo, a tener lo suyo, porque acordémonos que antes, ¿cierto? Solamente existía el inquilino con cierta reforma que se fue dando en el tiempo, pero su realidad siempre fue la misma, ¿ya? Sin una vivienda, sin un sueldo o un salario, ¿cierto? Digno, en malas condiciones de vida. Entonces, a mí me llama la atención esa reforma agraria. La hubiese encontrado excelente para nuestro país. Lamentablemente no pudo ser por diversos motivos, ¿cierto? Que ya hemos visto, ¿cierto? Quizá no se llevó tan bien en su tiempo, se malentendió probablemente, pero esa es la que más me llama la atención para mí, de las reformas de las 40 reformas que se plantearon. Sí, hay un profe, disculpe que me tome de la reforma agraria, hay un profe que me hizo clase hace muy poquito, y él decía que la nacionalización del cobre fue con votación unánime en el Parlamento. Es decir, todos votaron la nacionalización del cobre. El problema era la reforma agraria fuertemente del latifundio de lo que era Chile. Y fue dentro de lo mucho que puede ser, pero uno de los más potentes es que él me explicaba que, o espero haber entendido en sus palabras, por eso no doy el nombre del profesor, pero era donde la burguesía dijo, aquí se nos complica la vida para adelante. Claro, porque Eso. en sí Chile hasta la década del 70, 80, ¿cierto? Era más bien de una burguesía hacendada, de este terrateniente, ¿cierto? Que su riqueza se basaba en el latifundio. Entonces le estaban tocando lo más importante para ellos, pues, sus grandes propiedades. Entonces, Eran los dueños de obviamente Chile. se iba a, ¿cierto?, oponer. En cambio, ¿cierto?, quizá la nacionalización del cobre no lo vio como una amenaza. Pero sí, ¿cierto?, vio como una amenaza lo de sus tierras, porque eran sus propiedades. Sí. Celi, ¿y a ti alguna reforma de estas 40 o de las 40 Sí. medidas? Justo venía a hablar respecto de la que a mí siempre me emociona mucho, que es el vaso de leche para todos los niños, que es algo que se ha ridiculizado mucho. De hecho, en ese momento, por lo que me han contado mis abuelos, mis padres, que era como
usemos esa leche para rayar las canchas, como que se trató de ridiculizar algo que es tan importante. Es un gobierno que priorizó la niñez y la medida de eso que es tan simple como asegurar un vaso de leche para todos los niños salvó la vida de muchos niños. Y hoy día ese plan se ha ido enriqueciendo, lo que hoy día existe la JUNAEP, en razón a esa medida que fue algo tan pequeño, pero a la vez tan importante. Y además, también quería recordarles algo, que en pandemia todos nos tuvimos que vacunar, todos asistimos a nuestro consultorio, al lugar de vacunatorio, según la fecha que nos correspondía, y toda la gente muy orgullosa de que el sistema está funcionando, qué buen sistema. En comparación de Latinoamérica, fue impecable, las fechas se cumplieron, y gracias, esto es al gobierno del presidente Salvador Allende, que creó el sistema de vacunación que existe hasta hoy, fue pensado en la Unidad Popular. Y eso no se recordó obviamente en el gobierno de Piñera, pero es así. Exactamente. Sí, claro. Todo un sistema de vacunación. Yo que viví esos tiempos, recuerdo muy bien cómo nos iban a vacunar todos los años, porque recién estaba empezando, ¿cierto?, esta vacunación masiva, y era, ¿cierto?, de esperar cada año que llegara, ¿cierto?, las personas del hospital a vacunarnos, nos entregaban exactamente la bolsita de leche todos los viernes, y como dice Celia, fue mal vista, ridiculizada, cómo se iba a tomar tanta leche, lo doy para, ¿cierto?, acá en el sur se da para los chanchos, o sea, no hubo una valoración, ¿cierto?, de lo que es recibir leche gratuita, ¿ya? Leche gratuita en una época que era muy difícil obtener la leche, ¿ya? En una época donde no cualquiera tenía esta leche en polvo, era carísima, entonces no hubo valoración de eso, ¿ya? En definitiva, era un derecho que se gana y que se saca de un privilegio. Exactamente. Es decir, era un privilegio para algunos la buena alimentación. Exactamente, el que tenía dinero, ¿cierto?, podía alimentar bien a sus niños, otros no, con lo más simple que había, porque si, por ejemplo, la mamá no da leche, ¿cómo lo hago? Entonces, no hubo, ¿cierto?, esa valoración de que un niño de 4 años, de 10 años, 11 años y más quizás, ¿cierto?, pueda tener su kilo de leche semanal, porque era semanal, ¿ya? Entonces, es que la época también, porque si hoy en día vemos que cada ley que se saca, ¿cierto?, la oposición la ve como mala, ¿cierto?, en aquella época también, y más todavía, entonces, ¿cierto?, se empezaba una propaganda contra esa medida. Fuertemente. ¿Ya? Fuertemente, y como dice Celia, ridiculizarla si es posible. Y los medios de comunicación que controlaban aquello. Oye, mira, para ir cerrando esta jornada o esta conversación, ¿ya? Pero desde estas distintas medidas, ¿no? Nombramos 2 medidas fuertemente: el medio litro de leche, la reforma agraria, el propio sueño de la Unidad Popular o el socialismo a través del voto en democracia, que aun cuando fue un proceso complejo posteriormente para toda Latinoamérica, de distintas dictaduras, ha sido ejemplo para otros procesos, después de los 90, diría yo fuertemente. Lula, diría fuerte en Brasil, Venezuela, ha sido otro, Rafael Correa, en Ecuador, ahora recientemente Colombia, y todo ello en algún u otro momento han destacado
el gobierno de la Unidad Popular, al presidente Salvador Allende. Entonces, bajo esto, ¿por qué Es, alcanzó tanto la Unidad Popular una relevancia internacional, diría yo, tan potente a sus juicios? sí, pues si uno lo evalúa, era un sueño potente el de la Unidad Popular, un sueño que lamentablemente fue interrumpido. Y sirve, ¿cierto?, de ejemplo a Latinoamérica, como dices tú. Es valorado fuertemente en Europa. Impresionante, ¿cierto?, cómo uno ha escuchado que hay calles, hay cierto avenidas que tienen su nombre, museos, de cómo se valora, ¿cierto?, la gran obra de Salvador Allende y de la Unidad Popular. Entonces, pero aquí, a 50 años después, se le critica igual. Quizás fue en una época, en un contexto difícil. Si hubiese sido como hoy en día, como tú nombras, Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿cierto? Que están, Brasil, que están dando estas, ¿cierto?, camino al verdadero socialismo, quizá hubiese sido diferente si hubiese sido otro contexto. Pero el valor que tiene es enorme. Cuando uno ve los documentales, ¿cierto?, del gobierno de Allende, dice, pucha, qué bueno hubiese sido tener esta reforma, qué bueno hubiese sido tener esto y esto para nuestro país, y de una manera democrática, no de una manera, ¿cierto?, de violencia, como había ocurrido en otros lados, que se tuvo que hacer con violencia, lamentablemente. En cambio, hubiese sido formidable aquí, de una manera democrática, y ese es el ejemplo que da, que fue de una manera democrática. Los valores que se estaban empezando a fortalecer. Ahí, ¿cierto?, la solidaridad era real, porque lamentablemente en nuestro país parece que la solidaridad es entregar unos pesos y me quedo con eso. ¿Ya? Y como otros países lo han entendido de otra manera. Y hemos mencionado de forma negativa a Estados Unidos muchas veces en esta conversación que hemos estado dando, pero incluso el año pasado en Estados Unidos se hizo un tremendo acto en la ciudad de Nueva York, donde incluso fue invitado el presidente Gabriel Boric para conmemorar los 50 años del discurso del presidente Allende en la ONU, que es considerado uno de los mejores discursos que se ha dado de un presidente hacia el plenario de la ONU. O sea, el impacto del presidente Allende traspasa creencias, traspasa idiomas, traspasa países, porque en Asia, en África, en Europa, en América, encontramos lugares o calles que se llaman Salvador Allende. Así que es una figura demasiado importante que aquí en Chile yo creo que está, que no ha pasado solo con la figura de Salvador Allende, también con la presidenta Michelle Bachelet, por ejemplo, que aquí son ninguneados, son tratados por la derecha de forma humillante, con denominaciones aberrantes. Entonces es algo que se ha ido repitiendo a través de la historia de este país. Sí, exactamente. Lamentablemente, tenemos una derecha que no entiende nada, parece, porque lo único que ve es su provecho, sus ventajas. ¿Ya? Oye, miren, ya casi 42 minutos al aire, poquito menos seguramente, 42 minutos, se pasó volando. La Unidad Popular es de mucho donde tomar, en lo local, en lo nacional, incluso desde afuera. Pero para que podamos ir cerrando,
Lo invito a que puedan hacer una reflexión final lo más breve posible de Salvador Allende, de la Unidad Popular, lo que estimen conveniente, y si tienen alguna recomendación. ¿Ah? Así que partiría por Celia en esta ocasión. Sí, yo quiero hacer una reflexión de la conversación, no solo de la conversación que tenemos acá, sino de la conversación que se está teniendo hoy como país, porque la conmemoración de los 50 años de el quiebre democrático que se realizó a través de un golpe de Estado nos ha generado la necesidad, como dije anteriormente, de revisar lo que fue la Unidad Popular y buscar en este periodo las razones, ya sea internas o externas, como también lo hicimos acá, que expliquen por qué se desencadenó la tragedia que es, como ya mencioné, el golpe de Estado. Sobran en todos los medios los análisis económicos, políticos, sociales, pero yo agradezco la conversación que se dio hoy día porque pues, pudimos hacer una revisión también con ojos de cariño a este periodo de la historia, donde se lograron grandes avances. Mencionamos 2 o 3, pero si uno hace una revisión de lo que fue la Unidad Popular, fueron muchos más. Y son olvidados, y incluso muchas veces son negados. Así que agradezco a Angélica y a Vladimir. Tengo 3 recomendaciones muy rapidito, Vladimir, no te preocupes. El libro La Unidad Popular de Alfredo Sepúlveda, que es un relato de los 1000 días de Allende con información muy periodística y histográfica, y para los que lo quieran leer se encuentra disponible de forma gratuita en la Biblioteca Pública Digital. También el documental La Batalla de Chile, que es imprescindible, del director Patricio Guzmán, donde a través de 3 partes nos muestra un testimonio audiovisual de lo que fueron los últimos meses de la UP, y se encuentra gratis en el streaming nacional Onda Media. Y por último, la canción Venceremos, que es el himno de la Unidad Popular, escrita por Claudia Iturra y musicalizada por Sergio Ortega, que es reescrita para la campaña de 1970 donde Salvador Allende Gonce representa a la Unidad Popular, por Víctor Jara. Si quieren escucharla, para que no la conocen, que yo creo que es un verdadero himno hasta el día de hoy, la podemos encontrar gratuitamente en YouTube o en Spotify. Ya. Oye, Angélica, por favor. Sí. Para mí, cierto, cada vez que veo documentales me emociona. Fue un tiempo difícil. Yo lo viví de niña, de adolescente, de joven. Fueron tiempos difíciles. No teníamos la libertad que tienen hoy día los jóvenes. Destaco en el tiempo posterior al golpe militar, digo yo. Destaco la participación del pueblo en aquella época del gobierno de Salvador Allende, esas tremendas concentraciones, las palabras de un presidente que tenía una retórica pero formidable, con hermosas palabras, verdaderos poemas, ¿cierto?, en sus discursos. Uno se emociona al escucharlo, con esa fuerza que tenía él, claridad de lo que quería. Realmente llama a involucrarse en, cierto, lo que él quería y lo que quería la Unidad Popular. Yo no voy a decir libros de la época a mí, más bien de la época de la dictadura, que a mí realmente me impactó cuando lo leí, fue Los zarpazos del Puma, que yo creo que todo profesor de historia debería leerlo,
todo ser humano debería leerlo para saber lo que realmente fue, lo que se vivió después de el golpe militar, para aquellos que creen que, cierto, estuvo bien el golpe militar, porque hay mucha gente que cree que estuvo bien, que fue la salvación, para ver la realidad. Ese sería el libro que yo, y que está en cualquier biblioteca pública, ¿cierto? O en una biblioteca de un liceo, de una escuela, está, yo lo he visto, ¿cierto? Porque el Estado envía estos tipos de libros que puede ser leído para saber, ¿cierto? Y interiorizarnos de lo que se vivió, las terribles cosas que se vivió en este país en aquella época de dictadura. Ese sería el libro que Perfecto. Oye, yo, sí, aconsejo. por favor, termine. No, Muchas hasta gracias. ahí. Disculpe la introducción. Yo tengo la reflexión, solamente tomaría un punto. Para hacerlo bien breve, creo que el sueño de Allende, la Unidad Popular y todo lo que significó esto no fue un proceso que terminó, no fue un proceso que decayó, no fue un proceso que el pueblo echara abajo. ¿Ah? Este fue un proceso que tuvieron que cortarlo bombardeando la democracia, bombardeando la moneda, asesinando a un presidente. Y creo que lo más significativo del proceso de la Unidad Popular es que no pudieron matar a un hombre, sino que hicieron eterna unas ideas. A Salvador Allende se le lo dijo, es reconocido mundialmente. En Europa se habla de Martin Luther King, de Salvador Allende, tiene estaciones de metro, tiene plazas, tiene un montón de cosas más. Entonces, y el programa de la Unidad Popular aún está vigente. Entonces, es un proceso que hay que retomar, ir fortaleciendo y creer que las grandes alamedas se van a abrir y que el sueño de Allende aún existe, como son consignas icónicas y clásicas seguramente de los 90 o del 80 para adelante. En segundo, yo no voy a hacer una recomendación de un libro de ediciones del Centro de Estudio Político Latinoamericano Simón Bolívar, de la Fundación Presidente Allende en España. No lo compré, me lo regalaron, entonces no sé si estarán todas las librerías o en alguna. Que lo quiero mostrar, que es precioso, pero son Salvador Allende, obra escogida. Son todos los discursos de Salvador Allende. Algunos con una recopilación más chica, otros con una recopilación o el discurso completo, pero es precioso el libro y solamente tengo un extracto de lo que es la cuenta al pueblo del primer gobierno Allende, y que dice: el pueblo de Chile ha recuperado lo que le pertenece, ha recuperado sus tristezas básicas de mano del capital extranjero, ha derrotado los monopolios pertenecientes a la oligarquía. Ambas actitudes son los únicos medios de camino para romper las cadenas que nos atan al subdesarrollo, único medio de acabar con la violencia institucionalizada, que castiga y castigaba más fuerte a la inmensa mayoría del país. Y mi segunda recomendación es de Grupo Lonqui. También lo encontré en una este sí lo compré, lo encontré en una disquería, pero un clásico. Son las 40 medidas Salvador Allende, cantadas, tocadas, música en folclore. Es una reliquia que lo tengo del sello Alerce. Así que esas son las recomendaciones. Para ir cerrando y terminando, agradecer a la coordinadora por los 50 años en Pudahuel, de los distintos partidos políticos que la están levantando muchas actividades. Lo segundo es que viene un segundo capítulo la próxima semana, el lunes 11, que vamos a hablar del día del golpe del Estado, 11 de septiembre. Y que nos escuchen. Vamos a salir en YouTube, vamos a salir en Spotify, vamos a salir en Facebook, a través de la radio El Muro. Y nada, pues agradecer a la banda Sonco, que nos deja
nos ha entregado sus temas, sus canciones para que las ocupemos como cortinas. Y eso. Así que muchas gracias, Angélica, muchas gracias, Celia. Gracias a Un ustedes saludo a por todos. invitarme. A ti, Vladimir, muchas gracias, tía, por apañarnos. Gracias, fue Así un que placer. dejamos con la canción El Pimiento, interpretada por la banda Sonco, con unas palabras de Allende. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes.